Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Un agrado volver a encontrarnos aquí en esta semana y con la temática que nos convoca hoy día, que es una charla que va a presentar el profesor Daniel Santana, quien es doctor en Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es magíster en Geografía y geógrafo de la Universidad Nacional de Colombia, y actualmente es docente e investigador del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia en Medellín. Un gusto, Daniel, una alegría recibirte aquí, aunque sea virtualmente, ya habrán tiempos Claro, de acortar distancias y poder claro, tenerte claro, presente, pero hoy toca virtual. claro. Y también tenemos aquí al doctor Volter Alvarado, también doctor de la Pontificia Universidad Católica de Chile y profesor de la Escuela de Geografía de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Hola, Volter, una alegría volver a verte aquí, en nuestra comunidad, también aunque sea de manera virtual. Nos vienen a presentar, a compartir con nosotros hoy día una temática actual, una cuarentena en la ciudad neoliberal, comentarios críticos de geografía social urbana en Chile y Colombia. Así que estamos súper y contentas de recibiros y adelante, por favor, cuando queráis. Un segundo, perdón. A través del chat podemos recibir comentarios, preguntas que podemos ir ordenando para poder después compartir y conversar. Y también estamos transmitiendo, ya está grabando y compartiéndose esto en Facebook Live, en el Facebook de nuestro magíster, el magíster de análisis geográfico, donde podéis también después revisar la charla si no habéis tenido la oportunidad de estar aquí presencialmente o dentro de la virtualidad. Así que nada, sin más de qué decir, muchas gracias y adelante, compañeros. Vale, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto, digamos, la invitación que nos hicieron a mi amigo, el profesor Volter Alvarado, y a mí para conversar. En un principio, digamos, la idea era como traer unos comentarios sobre los procesos de financiarización y de subsidiarización, que son temas, digamos, que tanto Voltaire como yo abordamos ahí en nuestras tesis doctorales. Y finalmente decidimos como hacer un asunto un poco más amplio, ¿cierto? Y explicar, digamos, de dónde vienen esas formas de abordar específicas de la financiarización y de la subsidiarización, ¿cierto? Haciendo alusión un poquito a la ciudad neoliberal, digamos, y a lo que la cuarentena, el ejercicio del encierro durante estos meses ha ido revelando sobre nuestra vida urbana contemporánea, ¿cierto? No sé, Voltaire, si tienes algún comentario. Sí, básicamente también esta es renovar un poco las votos con Daniel. La última vez que presentamos juntos fue en Querétaro en octubre de 2016, ya un Uy, rato largo atrás. Así que, y también tuvimos 30 minutos, así que estamos renovando nuestros votos también junto a ustedes. claro, bueno, listo. Entonces, bueno, la presentación, digamos, el objetivo es plantear, digamos, algunas preguntas que pueden ser útiles para el análisis geográfico, ¿cierto? Estamos digamos, en un conversatorio en el marco del magíster en análisis geográfico, ¿cierto? ¿Por qué hablar de la ciudad neoliberal? ¿Qué sentido tiene hacerlo? ¿Qué sentido tenía hacerlo antes de la pandemia? ¿Qué sentido tiene hacerlo ahorita, digamos, que estamos en medio de esta situación? ¿Y qué implicaría, digamos, reflexionar sobre eso después? ¿Cierto? Entonces, preguntar también qué tipo de teorías sobre la ciudad neoliberal existen, ¿cierto? Y cuáles son esos procesos socioespaciales, digamos, que derivan en esas formas urbanas que podríamos denominar como neoliberales, ¿cierto? Finalmente también, ¿qué implican esos distintos tipos de conceptos de ciudad neoliberal en el análisis, para el análisis geográfico, ¿cierto? De qué manera esos análisis nos podrían ayudar a trascender como esas miradas estrechas a veces de la geografía urbana, ¿cierto? Digamos que con el asunto de la crisis y de la pandemia se muestran un poco cortas para entender las realidades geográficas de nuestras ciudades. Y finalmente, pues identificar en qué contribuye dicho análisis
para el impulso de cambios sociales y políticos. Entonces, bueno, yo voy a pasar, digamos, más o menos rápido acá por este contexto. Planteo este asunto de la ciudad neoliberal como una metáfora porque alguna vez Voltaire referenció, digamos, esa oportunidad en la que estuvimos en Querétaro y digamos que parte de, digamos, de los investigadores urbanos críticos acá en América Latina cuestionan ese asunto de adjetivar la ciudad digamos, con esa categoría de lo neoliberal, ¿cierto? Entonces planteaban, digamos, que podía ser una metáfora, que habría que evaluar, digamos, qué utilidad tenía plantear, digamos, utilizar esa metáfora para hacer investigación urbana, ¿cierto? Entonces, digamos que hay tres entradas a ese asunto de la ciudad neoliberal, ¿cierto? Que nos van a ir demostrando que no es tanto una metáfora, sino una especie de concepto, ¿cierto? De modelo teórico que puede servir para criticar, digamos, la realidad urbana. Entonces, en América Latina, digamos, en los 90 predominó un énfasis, digamos, del neoliberalismo, ¿cierto? De esa introducción del neoliberalismo en las políticas públicas, en el proceso de reestructuración del Estado, ¿cierto? En los primeros trabajos, digamos, los clásicos, por ejemplo, de Pradilla, del profesor de Matos. Y posteriormente, después de analizar muy grosso modo lo que era el asunto del neoliberalismo y de las políticas públicas, se pasó a identificar ya con más detalle, ¿cierto? A veces, muchas veces a modo de inventario, ese asunto de las prácticas de producir, digamos, lo neoliberal en el ámbito urbano, ¿cierto? Desregulación, privatización, mercantilización, un conjunto de prácticas muy generales también, ¿cierto? Hay otra corriente, digamos, que fue, digamos, como introduciendo el análisis espacial en esa categoría de lo neoliberal, ¿cierto? Que radica en los famosos urban studies anglosajones, ¿cierto? Donde la geografía, digamos, juega un rol ahí importante. Entonces, digamos, esta corriente hace énfasis en el neoliberalismo como una forma de regulación que tiene unas particularidades espaciales, ¿cierto? Señala que hay unas trayectorias de dependencia, que hay unos contextos ideológicos y políticos en cada país, por ejemplo, que determinan distintas formas en que los principios neoliberales se aplican. Habla, digamos, que eso da como resultado unos neoliberalismos variopintos. Y finalmente que el neoliberalismo viaja algo así como una especie a partir de unas relaciones de poder un poco equilibradas, ¿cierto? Entre distintos contextos regulatorios y que ciertas prácticas neoliberales que funcionan en un lado se copian y se replican en el otro, ¿cierto? Entonces son como esos tres elementos para el análisis espacial. Y bueno, en Chile, digamos, ha sido, digamos, una escuela pionera, digamos, por las propias circunstancias ahí de la reestructuración del Estado desde los años 70, ¿cierto? En el que el neoliberalismo, digamos, ha sido un objeto específico de análisis geográfico. Hay dos grandes corrientes, por decirlo de esa manera, ¿cierto? Tiene que ver, digamos, con los estudios de ecología política, ¿cierto? Y otro tiene que ver con la geografía social urbana, digamos, representada ahí por el profesor Rodrigo Hidalgo, ¿cierto? Unos trabajos previos y también unos trabajos que desarrollamos con él, con el profesor Voltaire Alvarado también, digamos, en los años recientes. Entonces, los comentarios que vamos a hacer, digamos, escriben un poco en esta última forma de reflexionar, ¿cierto? Esto es una especie de recorrido bibliográfico, ¿cierto? Por ese asunto de cómo se puede abordar el neoliberalismo como un asunto espacial, urbano, ¿cierto? Que tiene implicaciones para la espacialidad de la vida social, ¿cierto? Tenemos unos textos muy gruesos, ¿cierto? Que van disminuyendo que van, digamos, profundizándose y ampliándose ahí hasta llegar, digamos, a unos análisis geográficos un poco más detallados y profundos ahí del neoliberalismo. Entonces, no sé si acá mi amigo Voltaire quiere complementar algo cuando llegamos acá. Sí, bueno, aquí hay una secuencia de trabajos que parten con la ciudad neoliberal, que recoge aportes de Buenos Aires, Ciudad de México, Santiago y Madrid respecto a los procesos de neoliberalización que son bastante diversos. ¿Ah? No solamente apuntan a la cuestión de la vivienda y la infraestructura, sino acogen mucho el tema del patrimonio, la agrupación, la lucha, la respuesta, la metodología social
de contención al avance del neoliberalismo y cómo finalmente se producen algunas relaciones de adaptación. Posteriormente, Las cotas del neoliberalismo, que es de 2016, que viene recogiendo también las reflexiones de una serie de trabajos, ahí hay una presencia importante de trabajos a nivel nacional. Está, por ejemplo, un interesantísimo trabajo sobre los muelles en la comuna de La Ligua, y también nosotros buscamos situar un poco una agenda de investigación respecto al neoliberalismo, atreviéndonos a investigar aquellas fuentes que a veces pasaban por obvias, encima de las otras revisiones sobre el neoliberalismo en Chile en la cuestión espacial. Y nos pusimos a leer mucho a quienes detentaron el modelo. Leímos a Líderes, leímos El Ladrillo, revisamos los documentos de centros de estudios públicos, nos metimos en el fundamento de la AFP de José Piñera, en la idea de las 7 modernizaciones, en la cuestión alquímica, la cabalística que hay detrás de eso un poco, que también se replica un poco en la estructura de la Oficina de Planificación Nacional, que termina destruyéndose y disolviéndose, como el profesor Arenas lo sabe muy bien, en una serie de instituciones hoy día. Y finalmente, a modo de síntesis, digamos, de lo que nosotros formamos junto con Daniel al alero de este semillero de la geografía urbana, humana y social en general, junto al profesor Hidalgo, generamos esta obra compilada que son las geografías del neoliberalismo en América del Sur, donde recogemos un poco la base teórica, la construcción el acento chileno, como dice Daniel en el título del trabajo, en donde buscamos, de cierta manera, juntar estas grandes tendencias del mainstream, de la corriente principal del pensamiento espacial a nivel global, y que a veces forzadamente tratan de instalarse en el contexto chileno. No voy a decir con éxito o sin éxito, eso tendrán que evaluarlo quienes lo leen y quienes se sirven de esas conceptualizaciones y trabajos, pero sí, a veces se nos olvida que nuestros países son muy precarios, y que la economía financiarizada y los procesos de flexibilización del capital a los niveles que nosotros estamos viviendo hoy día se ejecutan sobre economías precarias, tremendamente precarizadas. Entonces, lo que vamos a ver, lo que vamos a revisar a continuación, no ocurre ni en el caso colombiano ni en el caso chileno sobre una solidez estructural socioeconómica ni socioespacial, sino son cambios que van destruyendo y construyendo nuevas estructuras de ciudad, nuevas estructuras de relaciones de propiedad y, por cierto, nuevas estructuras territoriales y políticas. Es la siguiente. Entonces, cuando se plantea, primero que todo, el capitalismo, el neoliberalismo y las mutaciones de la geografía social y urbana, nunca hay que olvidar que el principio liberal, el principio neoclásico, como dice el profesor Hidalgo, que es el que fundamenta el neoliberalismo, es un principio de control social importantísimo, que está basado en el egoísmo como una actitud humana natural de tratar de conseguir la mayor satisfacción con un esfuerzo orientado a su consecución para sí, y desde ese esfuerzo individual generar lazos y vinculaciones que sean más colectivas. Entonces, esa lógica ideológica a veces se nos olvida, y tratamos de colocar al neoliberalismo como una fuerza diabólica, tipo Imperio Galáctico y la Estrella de la Muerte, cuando en realidad corresponde tratarlo como una ideología que tiene un fundamento muy sólido, muy robusto, muy estático además, que le cuesta mucho innovar. Es tan estático que las movilizaciones sociales, tanto en Colombia como en Chile, han demostrado que no tiene capacidad de respuesta, no tiene capacidad de reproducción ideológica, pero sí tiene capacidad de reproducción material, de propietaria, y por lo tanto genera prácticas sociales y espaciales. Ahí hay una lógica, y los 4 puntos que están acá abajo manifestados, la desregulación, la privatización y la mercantilización selectiva, extensiva o intensiva, se ha ido manifestando no solo en la transformación de las unidades habitacionales, en la producción residencial. También acontece eso con la destrucción del trabajo, el ascenso del teletrabajo, que va produciendo una lógica de fragmentación a partir de las herramientas de la cuarta revolución industrial en los espacios metropolitanos, también en las pequeñas ciudades, y por cierto, en los espacios rurales. En tercer término, la cosificación espacial, la reificación espacial, este concepto que es más de la escuela de la teoría crítica de Frankfurt, que plantea la lógica de las competencias. Como manifestaba el profesor Arenas la semana pasada, al no existir claridad respecto a cómo se rompe el chanchito y para quién se rompe el chanchito de las platas nacionales, la posibilidad de renta y la posibilidad de administración autónoma de las regiones también termina cercenando la posibilidad de las municipalidades de poder atacar
las estructuras segregatorias que tienen marcadas desde políticas que no la entienden o la consideran de manera más plana. Y finalmente, la cuestión de la violencia de clase, que es transversal en Chile. La violencia de clase nace de cierta manera, y esto ustedes lo pueden ver en los trabajos de Alex Paulsen, de Xenia Fuster, que están basados en la cuestión de los movimientos sociales y cómo estos movimientos reaccionan política y excepcionalmente dentro del neoliberalismo. Lo que hemos logrado advertir es que la violencia de clase es una condición reproductoria de la ideología neoliberal de la cual nadie está exento. Entonces no estamos hablando solamente de una ideología que produce valor, sino que es una ideología que produce estructuras político-culturales que le son superiores a la cuestión normativa. La siguiente, Danilo. ¿Puedes continuar? Sí, ya voy. Bueno, si quieres yo acá retomo el último punto, ¿cierto? Lo importante, digamos, es que consideramos el asunto de la ideología no como una categoría difusa, ¿cierto? De la teoría social crítica, sino que la ideología es básicamente un marco, ¿cierto? Que delimita qué prácticas sociales y espaciales en este caso son posibles o no, ¿cierto? Que son estas, digamos, esos 4 conjuntos de prácticas socioespaciales, ¿cierto? Y a diferencia, digamos, de lo que plantean, digamos, los autores anglosajones, en América Latina generalmente el neoliberalismo como ideología, ¿cierto? Como recurso no viaja, digamos, libre de rugosidades como plantean Brenner, digamos, y la escuela ahí de anglosajona, sino que viaja a partir de distintas formas de violencia de clase, ¿cierto? Procesos de acumulación que tienen que ver con expolio, ¿cierto? Que es robo violento, procesos de acumulación por expropiación, ¿cierto? Que son, digamos, que están dentro del marco legal instituido, ¿cierto? Y procesos también de skill. Entonces, uno de estos procesos, digamos, que va a la par del neoliberalismo es esa categoría de la financiarización. Pues resulta que la geografía, o sea, la categoría de la financiarización surge por ahí en la economía política marxista a finales de los años 90 en Estados Unidos, ¿cierto? Y digamos que la geografía tenía una especie de déficit ahí en el análisis de lo financiero, ¿cierto? Lo financiero, digamos, era una especie de ámbito económico, digamos, que es poco tangible, ¿cierto? Entonces las geografías económicas tradicionales tenían problema, digamos, para abordar ese tipo de elementos financieros, ¿cierto? De la geografía económica. Hay unos textos, digamos, pioneros que son muy pocos, ¿cierto? Este de Jean Labas, que se llama El espacio financiero. Jean Labas es una figura muy interesante, que además de geógrafo y de planificador territorial, era también banquero, ¿cierto? Pues en ese libro hace un análisis muy detallado de cómo funciona espacialmente, digamos, el circuito bancario francés y las finanzas. Otro texto clave, digamos, ese de Milton Santos, de economía espacial, digamos, que inaugura una serie de trabajos que finalizan, digamos, con un trabajo empírico del año 2001 que se llama Brasil, Territorio y Sociedad en el siglo XXI, creo, en donde, digamos, aborda cómo funcionan las redes de flujos financieros, por ejemplo, ¿cierto? El trabajo, digamos, más profundo teóricamente, uno podría, digamos, resaltar que es ese trabajo de David Harvey de los límites del capital, que es más o menos del año 82, ¿cierto? Y lo introduce, digamos, en un esquema muy amplio de cómo circula el capital, digamos, geográficamente, ¿cierto? Está dentro de un marco teórico mucho más amplio. Y finalmente no había más, hasta finales de los años 90 aparece este libro de Andrew Leishon y Nigel Triff, en donde se introduce, digamos, el análisis del dinero y de la relación del dinero con el lugar y las subjetividades espaciales, ¿cierto? Eso era lo que había más o menos de reflexión sobre asuntos financieros hasta antes de que ese tema de la categoría de la financiarización entrara, digamos, como una categoría importante ahí a la geografía. Entonces, digamos, sería interesante partir, digamos, de la financiarización del capitalismo como una segunda arista de esa ecuación que implica el proceso de neoliberalización, ¿cierto? Entonces, la financiarización la explican de distintas maneras. Por ejemplo, algunos autores señalan que es una especie de nuevo régimen de acumulación, ¿cierto? De nueva forma de organización de la economía, que centrada en las finanzas, ¿cierto? Otro tipo de autores
digamos, con los que al menos yo personalmente estaría más de acuerdo, es que básicamente la financiarización es una especie de expresión de una descomposición del capitalismo y una falta de capacidad para invertirse rentablemente en otros sectores productivos. Y finalmente, bueno, señalan también, digamos, Harvey ha incorporado también ese análisis recientemente, señala, digamos, que lo financiero, el capital financiero es básicamente como una forma de no valor que se antepone, digamos, al valor, digamos, que es una forma de capital productivo, ¿cierto? Y finalmente, digamos, ahí Saskia Sassen señala, digamos, que la financiarización es una nueva forma de capitalismo. Entonces tiene orígenes muy diversos, pero en geografía, digamos, a partir de la crisis de 2008-2009 permea muchísimo la categoría, ¿cierto? Y se van digamos, profundizando las aristas ahí de reflexión sobre el fenómeno. Digamos, en el ámbito anglosajón, digamos, la reflexión ya es bastante amplia, ¿cierto? Incluye cómo se financiariza la vivienda, incluye, digamos, el asunto de la banca, ¿cierto? Incluye los análisis financieros de la crisis, los análisis espaciales ligados con la crisis. Digamos, en el ámbito francés también, digamos, hay un manual muy interesante también sobre cómo funciona globalmente las finanzas. Libro, digamos, traducido en Chile, el profesor Ricardo Méndez también, que hace, digamos, un recuento muy interesante, digamos, y muy completo del proceso de financiarización, y otro conjunto de textos, digamos, en Brasil, en el ámbito suizo también, que son, digamos, relevantes. Entonces, bueno, hay distintas formas de definir ese asunto de la financiarización, ¿cierto? Hay una primera entrada que señala que la financiarización es la de Harvey, ¿cierto? Que es un proceso de ampliación del no valor, del capital ficticio en relación con el valor, ¿cierto? Lo deja hasta ahí. Hay otra definición, ¿cierto? Que es la de Alberts, que señala que la financiarización es una creciente dominancia de actores, mercados y prácticas que están vinculados con el ámbito financiero, ¿cierto? Y que digamos, esa creciente dominancia implica un cambio estructural en el Estado, en los agentes económicos, empresas, hogares incluso. Y finalmente, bueno, una definición más amplia que propuse, digamos, en la tesis doctoral es ver la financiarización no solamente como un proceso de dominio de los capitales financieros sobre el ámbito económico, ¿cierto?, productivo, sino como una forma de dominación, digamos, de lo que se denomina como la esfera de la reproducción social, ¿cierto? Nuestras formas de acceder a la vivienda, nuestras formas de acceder a la salud, nuestras formas de obtener una pensión, nuestras formas incluso de compensar, digamos, nuestros ingresos familiares, ¿cierto? Todos esos elementos estarían vinculados, digamos, con una especie de irrupción de las finanzas en las dinámicas de reproducción social. Y hay otro tipo, digamos, también de definiciones ligadas también con distintas variantes de la geografía crítica, ¿cierto? La financiarización como un nuevo régimen de acumulación, que implica no solamente, esto es muy interesante, transformaciones, digamos, en ese sector moderno de las economías latinoamericanas, capitalistas, sino que implica transformaciones incluso en ese sistema, en ese circuito inferior, como lo llamaba Milton Sands. Hay también, bueno, otros procesos otras definiciones que indican cómo ese proceso de la financiarización implica una especie de cambio de subjetividad espacial, ¿cierto? La redefinición de los sujetos como deudores, como, digamos, y digamos las implicaciones que eso tiene, digamos, para las concepciones del lugar y la vida cotidiana, ¿cierto? Y final también hay una definición, digamos, más o menos desde unas geografías institucionales en donde se entiende, digamos, la financiarización como un simple proceso de conversión de muchas cosas en activos financieros. Esa es como la definición más acotada. Entonces, digamos, ¿por qué incorporar ese asunto de la categoría de la financiarización para abordar la ciudad neoliberal? ¿Cierto? Entonces, digamos, la propuesta en la que hemos venido trabajando ya hace algunos años implica, digamos, trascender un poquito ese asunto de la geografía urbana como un ámbito disciplinar que solamente estudia la URBS, ¿cierto? Que es digamos, uno de los legados ahí, digamos, de los manuales de texto clásicos de los años 70, por ejemplo,
y que abandonaba, digamos, a los sociólogos y a los politólogos el asunto de las cívitas y la polis, ¿cierto? Entonces, incorporar tanto el análisis de los procesos de neoliberalización como los de financiarización nos sirve para identificar, digamos, como la vida urbana, digamos, es una totalidad, ¿cierto?, que va más allá de nuestros vínculos económicos o productivos y se extiende a nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Entonces, es necesario, digamos, abandonar un poquito este camino que está, digamos, por este lado, ¿cierto? Que es son un conjunto de manuales de geografía urbana. Y, por ejemplo, estos temas, digamos, de geografía urbana social, ¿cierto? Que eran tratados, digamos, durante los 60 y los 70 por autores anglosajones, producto, digamos, de la revolución cuantitativa en geografía. Sería muy interesante, digamos, involucrar estos dos elementos de esas dos tradiciones de la geografía urbana para incorporar el asunto del análisis de la ciudad neoliberal. Acá simplemente, bueno, resalto un texto de William Bunge. Sería, digamos, como un texto que hibrida estas dos corrientes de una forma magistral, digamos, y que serviría de estímulo. Entonces, yo por ahora, si quieren, les dejo acá y no sé si Voltaire tiene algún comentario. Sí, es que hablar un poco a Voltaire. Sí, me escuchan. ¿Sí? Es interesante el vínculo que plantea el Daniel con el cruce de las lecturas y cómo se ha ido conociendo y construyendo el conocimiento respecto a la financiarización en la geografía. Porque una de las cosas que hemos advertido trabajando respecto a estos temas es que la financiarización es como una película de gángsters de Hollywood. Y en esa película de gángsters hay un momento en donde alguien llega y dice, ¿dónde está el dinero? Apuntándolo con una pistola. Y en la financiarización lo que hemos advertido, especialmente en las facetas espaciales de ella, ¿dónde está el dinero? Y es algo muy parecido que ocurre hoy día con la atención en Chile con los fondos de pensiones, que a la hora de reclamarlos, aparece la respuesta que esos dineros no están, esos dineros están acá. Usted es propietario, en cierta forma, de una farmacia, de un gran banco, de una aseguradora, pero en rigor no están. En esa pregunta de ¿dónde está el dinero? ¿O quién se llevó el dinero? Esa lógica de geografía urbana, producción y consumo, le ha dado cuerpo, le ha puesto rostro, la ha colocado una cara material a la financiarización en el espacio que a veces no la tiene. La financiarización es tan líquida que no logramos observarla ni poder apretar los dineros que están ahí planteados. El profesor de Matos siempre contaba un chiste de la última carcajada, entonces decía, y le preguntan al banquero, bueno, ¿y dónde está el dinero? El dinero no está en ninguna parte, el dinero lo tienen que pagar ustedes. Y de cierta manera, lo que nos ha mostrado el capital financiero es que cada vez que se asfixia por la crisis de la geografía urbana, la producción y el consumo, tiene que volver a buscar liquidez al Estado neoliberal. Entonces, la lógica de la financiarización sin Estado, la financiarización como un ejercicio casi de anarcocapitalismo, es una quimera completamente caricaturesca, forma parte de los cuentos de hadas. Un neoliberalismo financiero sin Estado es técnicamente imposible porque no existe el límite del riesgo moral. ¿Quién corrige cuando todo falla? ¿Quién asciende? ¿Quién asume? ¿Quién reorganiza cuando fracasan las crisis entre sí? Entendiendo que las crisis son formas de reproducción capitalista financiera. Por lo tanto, en la última columna, cuando se habla de las geografías urbanas de los medios de vida, la misma reproducción, es donde se observan los cambios conductuales, ¿cierto? Comportamentales que están basados en las nuevas lógicas de producción de espacio y reproducción de las conductas del consumo, de la propiedad, de la adquisición de productos financieros, que finalmente terminan definiendo estas nuevas geografías sociales de los espacios urbanos. ¿Por qué nos llenamos de edificios si esta es una sociedad pobre? En 3 meses de confinamiento parcial de las ciudades, no vamos a hablar de confinamiento total ante la imposibilidad de hacerlo, lo que hemos observado es que la ciudad era más grande de lo que creíamos todos, que tenía muchas más injusticias de las que todos pensábamos, y que, por cierto, aquello que creímos olvidado, esta lógica de hacinamiento, higienización, ¿cierto?, que el profesor Hidalgo relata en su trabajo del 2005, es también lo mismo que plantea la revista La Habitación en la década del 20. Retrocedimos 100 años en la discusión, pero sin embargo asumimos estos conceptos como si fueran la nueva metáfora de la explicación, el nuevo metarrelato, el nuevo elemento articulador, y en realidad tenemos que reiterar hacia lo último, ¿dónde está la pobreza urbana? ¿Cuál es la lógica de securitización urbana? Esta idea de vender estos bonos de subsidio al extranjero, convertirlos, particionarlos en trocitos, como dice Daniel, y venderlo al extranjero para capitalizar los focos,
con focos locales. Vamos a ver muchos ejemplos de eso. Vale, listo. Entonces, para recalcar ahí uno de los elementos que planteaba Voltaire, ¿cierto? El capital financiero es sumamente móvil, ¿cierto? Oscuro, difícil de analizar, ¿cierto? Pero al menos en el espacio urbano deja una suerte de huellas o de marcas, ¿cierto? Que uno puede rastrear, que son estas que encuentran acá comentadas de una manera muy esquemática, ¿cierto? A diferencia de otros sectores, en el sector financiero, digamos, la ganancia depende de tres cosas que son rentabilidad, liquidez y riesgo, ¿cierto? El asunto de la liquidez es algo específicamente financiero y eso va a redefinir tanto dinámicas económicas, ¿cierto? Como dinámicas asociadas, digamos, a la reproducción de la vida social. La liquidez es básicamente, digamos, la capacidad de convertir un título en dinero, ¿cierto? Entonces, además de estos tres elementos que forman esas tasas de ganancia, estos elementos de financiarización implican ciclos muy rápidos de inversión y desinversión, ¿cierto? Dependen de la acumulación de capital en sectores productivos o sectores rentísticos, ¿cierto? Si se limitan los flujos de esos sectores, digamos, al financiero, se producen crisis, como lo explicaba Voltaire. Y finalmente, espacialmente, uno lo puede identificar a partir de una alta selectividad y concentración espacial, digamos, en fragmentar el espacio urbano a partir de la capacidad portante que tienen distintas localizaciones para conseguir esto, rentabilidad, liquidez, sobre todo, y pasando un poquito por alto este asunto del riesgo, ¿cierto? Finalmente hay una tendencia también a la sobreinversión en ambiente construido, ¿cierto? Y unas dinámicas especulativas asociadas con eso. Y digamos, unas dinámicas de, también, digamos, de extracción, digamos, de inversión y desinversión de ciertas zonas que se da de una manera muy rápida, ¿cierto? Y eso afecta, digamos, tanto los elementos, digamos, de la geografía urbana que están asociados a la producción, ¿cierto? Como los elementos de la geografía urbana que están asociados a la reproducción de la vida social, ¿cierto? La vivienda, la educación, la salud, ¿cierto? Entonces, acá, digamos, hay un caso, yo les voy a contar muy brevemente más o menos sobre el caso colombiano, ¿cierto? Que fue más o menos, digamos, como el motivo para ir a hacer mi doctorado a Chile, ¿cierto? Comprender estas dinámicas de neoliberalización y de financiarización en el caso colombiano. Entonces, en un principio, bueno, yo le comentaba a Voltaire que queríamos hacer una presentación más amplia, hablando, digamos, de las geografías urbanas sociales de este conjunto de elementos, ¿cierto? Pero por motivos de tiempo no es posible. Sin embargo, digamos, la idea sería introducir unos comentarios, por ejemplo, sobre la financiarización de la vivienda, la provisión de la vivienda, y les voy a comentar más o menos cómo funciona en Colombia y van a encontrar, bueno, digamos, coincidencias totales con el caso chileno, ¿cierto? Entonces, en Colombia hay cuatro segmentos, digamos, de provisión de vivienda, ¿cierto? Está la vivienda de mercado, que está, digamos, hecha por constructores o promotores privados, ¿cierto? Y que recibe crédito de la banca privada y algunas veces subsidios indirectos del Estado. En la vivienda de interés social, ¿cierto? Que es una categoría de vivienda social para clases medias, está, digamos, también ejecutada por esos constructores privados, a pesar de que depende de unos subsidios que son directos e indirectos del Estado, ¿cierto? Y finalmente se financian, digamos, con créditos hipotecarios y una vivienda de interés prioritario, digamos que es la vivienda focalizada, más subsidiada, ¿cierto? Que recibe más subsidio directo, que está hecho generalmente a partir de promotores, construida a partir de promotores privados, y a veces de promotores públicos, de los pocos, digamos, que quedan. Finalmente, unas políticas de mejoramiento integral de vivienda, ¿cierto? Que son formas de intervenir el Estado en zonas de urbanización informal, digamos, que en Colombia representan en las ciudades cerca de 2/3, digamos, de las áreas urbanas en promedio. Entonces, ¿dónde aparece ahí la financiarización? La financiarización aparece a partir de una sofisticación, digamos, de instrumentos de control financiero que controlan, digamos, cómo se produce y cómo se promociona la vivienda, ¿cierto? Y esos instrumentos de financiarización están, digamos, presentes en esos distintos segmentos de producción de la vivienda. Por ejemplo, en el de la vivienda de mercado aparece una cosa que se llaman fiducias, que son una especie de fondos de inversión que manejan los bancos para
para sacar adelante distintos proyectos, ¿cierto? Terminan los bancos comerciales y las fiducias dictando, digamos, el precio de estas viviendas de mercado. Con la vivienda social de interés social, digamos, está vinculado al crédito hipotecario. Hay, digamos, mecanismos de titulación de esa deuda, de titularización de esa deuda. Y digamos que digamos, en la vivienda de interés prioritario solamente aparece el actor financiero en el asunto del crédito, en ciertos casos. Espacialmente, digamos, esa mayor injerencia, digamos, de estos actores financieros implican una especie de transformaciones en las geografías urbanas de las ciudades colombianas. Entonces, por ejemplo, en el caso de la vivienda de interés social, para que sea rentable, ¿cierto? Para que la fiducia diga que es viable, le diga a los constructores que el proyecto es viable, generalmente hay que construir grandes proyectos, ¿cierto? Garantizar una especie de economía de escala que genera, digamos, unas grandes bolsas ahí de deuda y de créditos hipotecarios. Y ese es más o menos como uno de los ejemplos. No sé si Voltaire tiene ahí algún comentario. No. ¿No? Entonces, bueno, acá vamos a dar una pasada, digamos, muy, muy rápida por cómo funciona, digamos, el término, el asunto de la provisión de vivienda financiarizada en Colombia. Esto es un mapa, digamos, con los indicadores clásicos el de la izquierda de déficit habitacional. Esto, como pueden ver, digamos, en los círculos proporcionales, ahí, digamos, en las ciudades, en las principales metrópolis colombianas, ¿cierto? Bogotá, Medellín, donde estoy yo, Cali, Barranquilla y Cartagena, digamos, se concentran, digamos, gran parte de ese déficit cuantitativo. Y digamos que esta cifra es un poquito, digamos, mentirosa, ¿cierto? En la medida en que en términos porcentuales esos déficits no son tan altos, ¿cierto? Pero si uno lo mira, digamos, en relación al porcentaje de población y hace un cartograma como este, ve efectivamente cómo se deforma, por ejemplo, acá Bogotá, Medellín, ¿cierto? Cali digamos, las ciudades de la costa atlántica colombiana, que además de tener un alto déficit cuantitativo, tienen un muy alto déficit cualitativo. Entonces, Medellín, digamos que está en este caso, está por acá en esta región noroccidental del país, experimentó, digamos, más o menos desde el año 2004 el ciclo de edificación más importante de toda su historia, que es el que están viendo ahí en la gráfica, ¿cierto? Que son superficies construidas. Y uno esperaría, digamos, que el asunto de la financiarización produjera, digamos, cambios ahí en esos segmentos de la vivienda, ¿cierto? Entonces, lo que uno tiene después de este proceso es este mapa, digamos, que condensa la información de la producción de vivienda y se puede identificar de qué manera la vivienda de interés social, la vivienda social es una proporción mínima, no solamente en Medellín, sino en su área metropolitana, ¿cierto? Asociado, digamos, a ese gran boom inmobiliario, que ya vamos a ver cuál es el agente ahí financiarizador. Hay, digamos, un gran grupo, digamos, financiero, ¿cierto? Que controla la financiación de la vivienda, tanto a los constructores como los créditos hipotecarios, y esa figura de las fiducias que yo les decía. Entonces, cuando uno contrasta este mapa, digamos que es un mapa de puntos de proyectos de conjuntos habitacionales por distintas categorías, ¿cierto? Este es el de los constructores. Uno ve unas geografías bastante locales, ¿cierto? Explotan algunos frentes que conocen, ¿cierto? Mientras que el mapa, digamos, digamos, del financiamiento del gran banco, digamos, del área metropolitana de Medellín, que se llama Bancolombia, copa casi toda la geografía metropolitana, ¿cierto? Controla prácticamente todo más o menos el 54% de la financiación de la vivienda. Entonces, bueno, eso nos lleva a este asunto, ¿cierto? Si la vivienda es un asunto que está vinculado, digamos, con la rentabilidad y la liquidez del capital financiero, pues pasa esto. Son las variaciones de los precios de vivienda en Bogotá y Medellín comparados. Podemos ver cómo Medellín, digamos, muestra unas variaciones muy altas en el precio de la vivienda en relación a Bogotá en algunos momentos, ¿cierto? Y vemos sobre todo, digamos, que esto fue previo a una crisis económica muy importante
que vivió Colombia a finales de los 90, podemos ver que en el año 2008-2009 superamos, digamos, esas tasas de crecimiento, ¿cierto? Y que hay una especie de burbujita que se deshinchó acá en el 2009-2010 y que ha continuado, digamos, más o menos estable. Eso en términos cuando nosotros segmentamos el precio de la vivienda por categorías, que son esas tres líneas que están ahí, vamos a ver que los mayores incrementos se dan en la vivienda de las clases medias y en las viviendas de las clases bajas. Básicamente porque se vuelven un producto escaso, digamos, a partir de ese predominio de las lógicas de la finanza sobre la provisión de vivienda en Medellín. Y bueno, ¿cuáles son las implicaciones de la producción de vivienda social vinculada con esas lógicas financieras? Es esta. Estos dos mapas, ya para ir cerrando, son, digamos, representan el número de conjuntos de vivienda de interés social y prioritario en Medellín. Digamos, van a ver, digamos, que hay un patrón exclusivamente periférico, ¿cierto? Decía el profesor Hidalgo alguna vez que la historia de la vivienda social es la geohistoria de la expulsión de los pobres a las periferias, ¿cierto? Entonces, en el caso de Medellín, digamos, el eje más reciente es este eje occidental periférico, y podemos ver, digamos, cómo hay una alta relación de esas zonas de concentración de viviendas de interés social con altas densidades de población, con altos déficits, con altos niveles de desempleo, y esta cosa que es muy inquietante, ¿cierto? Con unos niveles de hacinamiento, ¿cierto? De entre 6 y 9 personas por vivienda muy altos, igual que ocurre, digamos, con con más de 10 personas por vivienda, ¿cierto? Son áreas periféricas densas, ¿cierto? En donde predominan condiciones socioeconómicas muy difíciles y viviendas muy pequeñas, ¿cierto? Que es fundamental, digamos, para entender cómo lo que va a pasar, digamos, con la pandemia, digamos, acá en la ciudad. Entonces cerramos con esta noticia, digamos, que es reciente, digamos, ante la incapacidad de hacer una reforma pensional. En Colombia hay un régimen mixto, digamos, que conserva un fondo público que funciona a través de solidaridad, y hay un régimen privado que funciona por capitalización, como en Chile. Pues resulta que el negocio privado no está funcionando porque todo el mundo va al público. Entonces, digamos, para solventar esa situación, digamos, la agremiación, digamos, de las instituciones financieras le propuso al gobierno colombiano hacer un programa de hipoteca inversa, que es, digamos, darle, digamos, una mesada mensual a los propietarios mayores de 65 años de una vivienda, ¿cierto? Un ingreso mensual hasta que fallezcan, ¿cierto? Y después la vivienda pasa a ser parte del banco, ¿cierto? Entonces, ese asunto de la hipoteca inversa, digamos, es un ejemplo, digamos, de cómo esas lógicas de financiarización están permeando cada vez más, ¿cierto? La idea, acá les pongo unos memes y unas caricaturas, digamos, así está el debate. El señor que ven ahí arriba es el dueño del Grupo Aval, que es el grupo financiero más grande del país y que nació precisamente digamos, en la industria de la construcción, ¿cierto? Y es el principal promotor de esa estrategia de la hipoteca inversa. Los adultos mayores son básicamente los principales dueños de vivienda en las ciudades colombianas, y una forma de que los bancos accedan a ese activo financiero es esa hipoteca, ¿cierto? Entonces, bueno, eso es un ejemplo muy, muy por encima. Lo voy dejando por acá para que Voltaire continúe con el asunto del proceso de subsidiarización. Bien, gracias. Claro, tomando un poco lo que dice Daniel, Chile es ejemplo, es pivote geopolítico de la transformación en políticas de vivienda. Se coloca como el máximo neoliberal cuando se quiere dar alguna receta para otros. Recordemos que Macri viene recién electo a abrazar las políticas de vivienda en Chile, y la verdad es que no hemos analizado muy bien cómo le fue, pero sí sabemos que siempre ha sido bastante complejo exportar a la pata, al molde, el modelo subsidiario chileno, tal como está planteado acá. En rigor, el neoliberalismo de Estado, el neoliberalismo como fuerza espacial y residencial, nace en la década del 80, al alero de la ley de municipalidades y con los primeros decretos de subsidio habitacional de 1988, que de todas maneras vienen a recoger
una larga trayectoria de ejercicios de subsidiarización que vienen detonándose en Chile desde la década de 1910 en adelante. La historia subsidiaria de aporte fiscal, la participación del Estado, y esta lógica de tres patas, de ahorro, hipoteca, préstamo y subsidio, no es nueva, no es una invención del neoliberalismo chileno. El neoliberalismo chileno de los militares lo perfecciona, lo convierte en una fuerza política de mediana duración que termina reproduciéndose en la década de los 90 con el foco en el volumen, en los 2000 con la calidad, y en la actualidad con un nuevo sentido que está vinculado a la integración y la sostenibilidad como ejes del crecimiento de la ciudad. Y por eso es que hoy día pasamos de la tendencia, la tradición anterior de haber dicho que la vivienda era una solución habitacional, para entenderla ahora como parte de un sistema urbano integrado que está basado en unas ideas de justicia, en unas ideas de sostenibilidad que están sustentadas al menos en dos documentos, particularmente, que serían la Política Nacional de Desarrollo Urbano de 2014 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente el ODS 11. Si la puede adelantar, Daniel. La siguiente. Entonces, en la síntesis que nos ofrecen esos dos cuerpos, esos dos grandes cuerpos referenciales, esos cuerpos indicativos, ¿cierto? Nos muestran de cierta manera en tres dimensiones, que es lo que pudimos sintetizar a partir de ello, tres empates conceptuales, tres empates procedimentales que debieran estas normas subsidiarias tender a ser correctivas de aquello que el neoliberalismo produce. No es un neoliberalismo sin capital, no es un neoliberalismo no financiarizado. Es lo que nosotros hemos venido diciendo, que es el neoliberalismo con rostro humano, una cara un poco más amigable, una máscara un poco más cercana, más próxima, más integrada y sostenible. Ya no el neoliberalismo sátrapa, el neoliberalismo de las exclusiones, el neoliberalismo de las erradicaciones, ese quedó atrás en los 90. La nueva cara del neoliberalismo, que trata de ablandarlo, de humanizarlo, de convertirlo en un objeto que sea más abrazable incluso, lo llaman la dinámica de los peluches, por ejemplo, vendría siendo aquel en el que convergen estas tres dimensiones. Por lo tanto, por ejemplo, lo que plantean los ODS, que como decía el profesor Correa el día lunes junto con el profesor Arena, decían, ¿qué pasa? Los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya están suspendidos después del COVID-19. Se convierten en los ODS 2050 y seguramente van a tener una serie de ajustes importantes dependiendo de dónde van a generarse. Pero sigue siendo una reproducción o una producción residencial integrada y sostenible basada en objetos, no en sistemas solidarios, no en sistemas orgánicos, de sociedad orgánica o solidaridad orgánica en el cual se produzcan elementos de cohesión y vinculación social. Son sistemas basados en objetos, construir mejores casas, armar mejores barrios, armar más áreas verdes, mejorar los accesos, garantizar los derechos, pero no está basado en sistemas, sino que en objetos. La siguiente, por favor. Entonces, lo que nosotros logramos ver, en algunos casos los que hemos estudiado en el Fondesit en que trabajamos con el profesor Rodrigo Hidalgo, Federico Arenas y Laura Rodríguez del Austral de Valdivia, ha sido básicamente esta dinámica de producción inmobiliaria en las ciudades lacustres. Y en las ciudades lacustres, Pucón, Villarrica, que son enclaves turísticos que están asumidos desde esa lógica y en las que pareciera uno se concentra siempre en el frente del lago, existen procesos de desarrollo de vivienda subsidiada que son muy fuertes y que están vinculados precisamente con una idea novedosa de generar entidades barriales completamente expoliadas de los centros urbanos, que están servidas de bienes sociales, pero que si el Daniel puede continuar la siguiente diapositiva, si nosotros observamos en las fotografías del campo, observamos que hay inversión pública, hay presencia del Estado, hay una renovación barrial, hay una entidad, una construcción de barrios. Este es el sector Bomberos de Chile en Pucón. Aquí hay 5 conjuntos de vivienda subsidiada producidos en 5 momentos distintos, y hay erradicaciones de campamentos inclusive. En el siguiente conjunto de fotografía, sí, en el siguiente conjunto de fotografía, al centro observamos el condominio social El Roble, que es de la década del 90, probablemente el primer conjunto subsidiado de la historia de Pucón, de la historia democrática de Pucón, en el cual nosotros observamos el patrón que ya conocemos de la vivienda subsidiada. Es el que más o menos sabemos que nos vamos a encontrar. En la parte inferior izquierda de mi pantalla, ustedes pueden ver lo que se encuentra en la parte de la subida justo antes de llegar a los Bomberos de Chile, en el camino hacia Caburga, en donde encontramos este nuevo concepto de vivienda, de 2 pisos, vivienda variada, en una unidad barrial que tiene una cohesión, digámoslo de cierta manera, de clase,
que no se inserta necesariamente en la ciudad, pero forma parte de ella. Y fíjense que el último ejemplo, el de la derecha, nos muestra precisamente este mismo sector que está frente a la población bomberos de Chile, en la cual nos encontramos con otra etapa de la vivienda, la década de los 90, la década de los 2000, los 2010. Observamos y vamos avanzando, si me da la siguiente, Daniel, a que la vivienda subsidiada pasa a ser un objeto más que sirve a los procesos de financiarización, capitalización y de construcción colectivo del valor material en el capitalismo chileno. Y es muy importante porque finalmente los patrimonios familiares, los patrimonios de la clase media, las clases populares, están basados en la propiedad residencial. No existen grandes cuentas, no hay grandes apellidos, no hay herencias de por medio. Lo único que hay son los patrimonios familiares basados en la escritura residencial. Situación similar a la que acontece en Arica, en la cual observamos una ciudad cuyo patrón de ocupación principal de la vivienda siempre fue la zona central y que se ha ido desplazando tanto hacia el norte como hacia el sur, como lo han mostrado las evidencias de trabajo de campo del profesor Hidalgo, de Carlos Vergara y Miguel González, han mostrado que en sus trabajos de campo, esa recolección de información al paso, esa caminata geográfica de observación que se va generando, muestran espacios de renovación, de reproducción que van produciéndose también al alero de la captura de las naturalezas. El uso de la ribera del río San José, algunos de los humedales que están ahí presentes y el borde costero, sin duda. Y eso genera, la siguiente por favor, que nos encontremos ya no con esa idea de vivienda que observamos en Pucón, sino que con el futuro de la vivienda subsidiada, que es una vivienda de perfil mucho más de inversión inmobiliaria, que es una vivienda que viene a romper un poco el paisaje social de la vivienda social, ese paisaje de la cohesión, del bloque, de la idea del colectivo y la comunidad. Esto es la oferta que hoy día está vigente a través de Portal Inmobiliario en la sección subsidios, particularmente para el programa de integración social y territorial, que viene a justificar, en la siguiente, Daniel, por favor, que viene a justificar, de cierta manera, lo que también habíamos visto en la región urbana central, particularmente en comunas como Quillota, Quilpué, Villa Alemana, La Calera, Limache, en donde advertimos estos nuevos desarrollos en los cuales se vienen generando estas escalas de megaproyectos subsidiarios, en donde ya no es un edificio, un conjunto de bloques y un tipo de vivienda, la siguiente por favor, sino que son distintos tipos de vivienda, distintos tipos de subsidios en escala de megaproyecto habitacional que se entiende y despierta el olfato de los grandes inversores, que no van a la vivienda social a hacer caridad, la siguiente por favor, van a capitalizarse, van a buscar dinero fresco para seguir invirtiendo. No existe ningún otro sector de la economía que reciba un subsidio sin impuestos, sin promesa de devolución, de casi 3.000 millones de dólares por año. Recordemos que el ministro de la Vivienda Monkeberg, ahora Felipe Ward, inauguró un conjunto de viviendas subsidiadas semana por medio, desde 2018 a la fecha. Y eso ha venido siendo la tendencia desde el gobierno de la mitad del primer gobierno de Piñera hasta el actual. Por lo tanto, Echeverría e Izquierdo irrumpen en vivienda social con la adjudicación de megaproyectos en Antofagasta. Y la cuña del último párrafo. La meta es mantenerse. ¿Cuál es mantenerse en qué? Entre el 20 y el 25% de la participación del mercado de la vivienda social de integración para hacer crecer el negocio inmobiliario, entendiendo que esta vivienda subsidiada, la particularidad que tiene es que se construye, se produce a partir de capitalizaciones directas desde dinero fiscal. Y se viene ahí una cuña para la gente del Gran Concepción, están concursando en San Pedro de la Paz, así que atenti, como decía el técnico de Colo Colo, por favor, la siguiente, para terminar. Y esta idea nos entrega estas categorías, que vale la pena seguir observando, estas categorías de formas, materialidades, razones, y que nos va mostrando un poco el diseño de la subsidiarización, que va enfocándose, va entroncándose, va abrazando procesos de financiarización, va acercándose la idea de una focalización en aquello que le es más atractivo a la ciudad, en cuanto a idea de justicia, integración y sostenibilidad, y que finalmente terminan definiendo un poco el ceño de este neoliberalismo que vamos a advertir una vez que termine el confinamiento y estalle de vuelta la economía chilena, como al parecer sería, según todos los balances del diario financiero, al cual me he hecho adicto en el confinamiento. Todos los empresarios piensan que a la vuelta de la pandemia hay una recuperación que va a ser del estilo baby boom de los 50-60, así que hay que observarla. Daniel.
Daniel. Está sin audio. Daniel. Ya, Sí. que tenía problemas acá con la conexión. Listo. Bueno, digamos como reflexiones finales, como pudieron, digamos, observar, la ciudad neoliberal es básicamente un producto de un conjunto de distintas prácticas, ¿cierto? Que incluyen prácticas de neoliberalización, de financiarización, de lo que Voltaire plantea, digamos, como complemento de la financiarización, que es la subsidiarización, ¿cierto? Que es la convertir a la demanda no solvente en sujetos de crédito, ¿cierto? Y en demanda efectiva, que no solo están constituidas, digamos, por distintas espaciotemporalidades, sino que constituyen, digamos, están articulando esas complejas geografías sociales urbanas que nosotros tenemos digamos, en las ciudades latinoamericanas. Gran parte, digamos, de los agentes sociales que controlan la provisión financiarizada de la vivienda son los mismos que controlan, digamos, la provisión financiarizada de la salud, ¿cierto? O de la educación. Entonces ahí, digamos, ese conjunto de prácticas nos permiten identificar esas relaciones de totalidad, digamos, que están vinculadas con la vida urbana contemporánea, digamos, en nuestras ciudades. Esto es una reflexión bastante, digamos, rizomática, pero esperamos, digamos, que sea una invitación, digamos, a hacer análisis geográficos en estos temas, ¿cierto? Y digamos que es una buena forma para reflexionar, digamos, sobre lo que estamos viviendo actualmente. No sé si Voltaire tiene ahí también algunos comentarios de cierre. No, yo creo que nos pasamos de tiempo, sí. Sí, Vamos a buscar. bastante. Sí. Así que Vale, eso, lo demás vale, para... listo. Vale, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.